Laura Alonso actualmente es vocera institucional de la Ciudad de Buenos Aires y está en línea de teléfono para conversar un poco sobre aquellos episodios de los que, reitero, fue testigo y muy cercana. Alonso, la saluda aquí Robertino Sánchez Flecha en Radio La Red. ¿Cómo le va? Hola Robertino, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Bien, todo muy bien, siempre un gusto. Bueno, estábamos recordando un poco aquellos episodios, no sé si algo de lo que dije es incorrecto, pero por lo que uno ha podido recabar, tuviste una interacción bastante frecuente e intensa, por decirlo de algún modo, en aquellos días de enero previos a su muerte, a la muerte de Nisman. Sí, en el año anterior, unos 8 meses antes de enero del 2015, Nisman me Sí, llamó por teléfono, no ajá, tenía el número registrado, para decirme que estaba iniciando una investigación que tenía algunos indicios sí, vinculados a la negociación del memorándum con Irán. Tomamos claro, un café en ese momento y no pasó más nada hasta que yo recibo un mensaje, como vos dijiste, los primeros días de enero, no recuerdo exactamente la fecha, claro. donde él me preguntaba si yo iba a estar en Buenos Aires durante enero, a lo que le dije que sí. El día 14 recibo un mensaje temprano de su parte preguntándome si me podía acercar a la fiscalía. eh, lo hice y mientras estaba viajando leí una alerta de Infobae donde decía Mm, que Nisman estaba denunciando a Cristina Kirchner por el memorándum con Irán. Llegué a la fiscalía, me encontré, o estaba Nisman, el fiscal Nisman ahí, me informó que también le había invitado a Patricia Bullrich, la esperamos, Patricia llegó, nos dio mm, información sobre la denuncia, nos contó un poco más y bueno, los hechos ustedes ya los conocen, son de público sí. conocimiento. Ahora, ¿qué te acordás de aquel día? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo notaste? Porque la denuncia sigue siendo al día de hoy, pero especialmente en aquel momento era gravísima. O sea, estaba acusando a la presidenta de la nación de encubrir el máximo atentado de la Argentina. Mira, lo noté a Nisman como era siempre, un tipo asertivo que con actitud de fiscal, o sea, un fiscal busca la verdad, cree que Mm, tiene una cantidad de indicios de pruebas y puede concatenar hechos y construye una denuncia. Después la denuncia merece ser investigada como cualquier denuncia. Por supuesto claro, que la gravedad institucional en este caso es, a ver, es un caso histórico. Esa sí, claro. denuncia tiene una profundidad en términos políticos, institucionales e incluso geopolíticos, que es muy profunda y por supuesto él estaba convencido, lo vieron todos esa misma noche, si no me equivoco, en Todo Noticias. Sí, Esa entrevista que creo que le hace Edgardo Alfano, si no me equivoco, Marcelo Bonelli, es un documento histórico impresionante, porque ahí sí. vos ves la actitud del fiscal. No era un fiscal que estaba dudando, no era un fiscal que tenía miedo, no era un fiscal que no sabía de lo que estaba hablando, al contrario. Y a mí me parece que con todas las sospechas que se fueron sembrando con intencionalidad desde ese momento en adelante por parte del gobierno de entonces, de Cristina Mm, Kirchner y todos sus adláteres y loros repetidores, sí. en realidad el tiempo te permite observar objetivamente que él tenía la actitud que todos esperamos que un fiscal tenga y sobre todo frente a un caso tan importante para la justicia y la verdad en nuestra república. Y Mm, además, debo decirte, creo que una de las hijas de Nisman lo dijo en una entrevista y yo lo sí, venía pensando y lo dije en otra entrevista que tuve, el tiempo le da la razón. sí. Eh, Nisman podía no estar, como lo dijo él, pero estaban las pruebas. Y Mm, el kirchnerismo hizo de todo para destruir esa denuncia y para enterrarla y para que se olvidara. Y sin embargo, la sociedad y la justicia, con la presión de la sociedad por la verdad, porque hay una demanda de la Argentina y de gran parte de la Argentina por la verdad, bueno, esa causa ya está elevada a juicio. Cristina Kirchner y otros van a tener que responder en tribunales mm. por el memorándum con Irán. Claro. Recordemos que estamos hablando con Laura Alonso, que es vocera institucional de la Ciudad de Buenos Aires, dirigente del PRO, que en el 2015 era diputada nacional y en los días previos a la muerte de Nisman estuvo en contacto con el fiscal, a quienes invitaron para que el lunes previo a su muerte él expusiera su denuncia Posterior en a el su, Congreso. posterior a su Perdón, muerte. posterior, Es posterior, decir, expusiera en el Congreso, algo que nunca pudo suceder. el asesinato o la muerte de Nisman evitó que justamente Nisman fuera a esa comisión, a Claro. pedido de Laura Alonso, a mostrar más pruebas, en teoría. Y eso te quería preguntar, Laura. Pablo Vinocur te saluda. Además,
quiero contar que esa entrevista que se puede ver en los archivos, que yo fui parte de esa producción, cuando terminó la entrevista, Nisman fue al control. Y lo que se veía fuera del control y fuera del aire era lo mismo que se veía en la entrevista. Eso que Laura dice como asertivo, y que estaba absolutamente convencido. Y decía que había más. Y te quería preguntar, Laura, si vos sabés o si llegaste a hablar con Nisman de qué es lo que había más y que no estaba plasmado en la denuncia escrita que conocimos todos. Bueno, muchas de las grabaciones que escuchamos después y las conexiones. Y recordemos que ese mismo día se prendió fuego un archivo en Casa Rosada, que fue ocultado, que fue denegado, que Aníbal Fernández se encargó de decir que no había sido ese día, pero se perdieron todos los archivos vinculados a los ingresos y a los egresos de muchos de estos personajes que ahora van a juicio, y entraban y salían de Casa Rosada como si fuera el bar de la esquina de tu casa. Quiero decirte algo también, el asesinato y la ejecución de Alberto Nisman no es una hipótesis, es un hecho, está probado en el expediente, está confirmado por cámara. No hay hipótesis. Alberto Nisman fue ejecutado en el baño de su casa por 2 personas. ¿Pero qué se conoce del expediente al día de hoy, Laura, en ese sentido, sobre los responsables materiales y eventualmente intelectuales de ese homicidio? Creo que el primer punto y el más importante es que la justicia ya concluyó que Nisman fue asesinado, que fue ejecutado. Y ahora se trabaja, por la información que tengo de fuentes públicas, ¿no? Porque por supuesto no tengo acceso al expediente, pero sí lo que uno ve es que la Fiscalía viene trabajando hace ya bastante tiempo en los cruces de llamada, ubicación de celulares, quiénes estuvieron después, todos los hechos inmediatamente posteriores, la cuestión de, bueno, las presencias en ese departamento, las versiones sobre la cerradura sí o no, la cuestión del revólver y uno de los procesados que es Lago Marcino por el asesinato, lo que sucedió después con ese comunicado que se escribe en la madrugada en el Ministerio de Justicia entre Julio Alac, Sergio Berni y Cristina Kirchner por teléfono. Todas las versiones y las contraversiones, las mentiras y los engaños que se sucedieron y las campañas de difamación sobre la figura del fiscal los días posteriores, la desestimación en tiempo récord de la denuncia de Nisman, y por supuesto el segundo hecho histórico, creo yo, que marcó un momento bisagra en la historia política de este país, que fue la marcha del 14 de febrero, un mes después. Ahora, Laura, hay infinidad de preguntas y de aristas que se desprenden de la muerte de Nisman, en torno a la cual está el memorándum de entendimiento, la denuncia contra Cristina, la causa en sí misma de la AMIA. No terminaríamos nunca, y el tiempo en Radio es tirano, usted lo conoce, pero no quiero dejar de preguntarle si 10 años después de la muerte de Nisman aprendimos algo. Desde la dirigencia, desde la sociedad, ¿aprendimos algo o seguimos en lo mismo? Primero, el estupor del hecho del asesinato, primero del hecho del memorándum, y segundo, el hecho del asesinato de un fiscal que estaba investigando a las más altas autoridades del país por traición a la patria, no solo por encubrimiento. Yo creo que más allá de lo que dice el expediente, ya tenemos que hablar en términos políticos e históricos. Se negoció con aquellos que financiaron y pensaron y perpetraron 2 atentados terroristas en el país, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, generando decenas de víctimas. Ese es el primer dato. Y después la conmoción de que en un Estado de Derecho fuerzas oscuras del mundo de la política y los servicios de inteligencia, y lo pongo servicios de inteligencia en general sin atribuirle a nadie, se encargaron de llevar adelante un magnicidio, el asesinato de un fiscal de la Nación que estaba investigando a la presidenta, que lo había hecho público, que iba a atestiguar o a presentar información en una comisión del Congreso y que iba a continuar con su trabajo de fiscal, por supuesto. Eso es de un hecho, es una conmoción. A ver, lo pongo al nivel del asesinato de Robert Kennedy cuando era procurador de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de ese tipo de hechos que quedan en la historia no solo de los países, sino del mundo. Y también para comprender, porque como vos bien dijiste, esto empezó en el memorándum con Irán, y yo creo que esta historia empieza cuando Pepe Eliashev, el periodista, en 2011 escribe una nota en Perfil diciendo, no nos olvidemos del rol del periodismo cuando Pepe Eliashev prende la luz sobre lo
lo que sucedió 4 años después. En 2010 se empieza a cocinar ese acuerdo, en 2011 se realizan las negociaciones en Siria, donde se presenta Timerman y está el carnicero sirio, Bashar al-Assad, y a partir de ahí toda la historia que conocemos. Bien. Laura Alonso, Y vocera, todavía nos queda por conocer. Queremos verdad y queremos justicia. vocera institucional de la ciudad, Laura Alonso. Nos gustaría también hablar sobre temas vinculados a la ciudad, a la política porteña, al PRO. No queríamos ahora dejar de concentrarnos en este tema que es tan especial y sobre el cual usted ha estado siempre tan de cerca. Esperemos que no falte ocasión para volver a conversar aquí en Radio La Red. Por supuesto, muchas gracias.